8:32, estamos de vuelta en hora clave, como lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Ya está con nosotros la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Semana agitada, ¿no? Con todo este problema que aún no termina. ¿Cómo ve la salida luego de ya haber puesto los puntos sobre las IES y haber declarado que ya no hay más negociación? ¿Cómo ve la salida luego de ya haber puesto los puntos sobre las IES y haber declarado que ya no hay más negociación y la ley se va a tener que cumplir, los descuentos se van a dar, los maestros que no reanuden clases el próximo lunes empezarán un proceso de salida del magisterio si es que no se ponen a derecho? A ver, Juan Carlos, yo creo que han sido varias semanas de negociaciones. El fin de semana pasado se intensificaron y tuvimos ahí el apoyo de muchísimas bancadas del Congreso de la República y llegamos a acuerdos. No hay acuerdos que, como toda la ciudadanía ha podido hoy día ver, han sido publicados en el Diario Oficial Peruano. Están los compromisos a los cuales se había llegado y hay un compromiso en firme, hay un decreto de urgencia que así lo establece, y yo espero que los maestros, los miles de maestros que en realidad quieren regresar a las aulas, regresen. Estamos seguros que así va a ser. Hoy tenemos conocimiento que hay varios maestros que ya regresaron, han comenzado a regresar a clases el día de hoy, seguramente mañana también lo harán, y el lunes yo espero que la mayoría de ellos regresen. Creo que la comunicación es muy importante. Hay muchos maestros con los cuales yo he conversado que todavía no tenían claro a qué punto se había arribado. Eso estaba jugando Pedro Castillo, ¿no? Hacer esa aduana que no decía todo, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado al señor Castillo en la plaza y la verdad es que nunca le dice a los maestros cuáles son los acuerdos a los cuales se han arribado. Nunca. Nunca le dice, hemos arribado a 9 acuerdos que eran reclamos del magisterio, que eran lo que justamente estaban luchando. Simplemente les dice, la huelga continúa, la huelga no se vende, pero nunca les llega a informar sobre los acuerdos a los cuales el gobierno ha arribado con el magisterio, y que además justamente refleja el compromiso del gobierno por querer cumplir con demandas postergadas de los maestros. ¿Qué pasó entre el inicio en Cusco y lo que estamos viviendo ahora? ¿Por qué no se pudo poner una muralla antes de que se incendiara toda la pradera y llegamos a este punto? A ver, yo siempre digo que es fácil ser general después de la batalla, ¿no? Eso es fácil, o siempre hablar sobre lo que pasó, lo que se pudo hacer mejor. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Creo que no era claro con quién se tenía que conversar, cuál era la fuerza del sindicato nacional, qué es lo que estaba pasando en las regiones. Acuérdate que el tema de educación ha sido descentralizado, no es un tema del gobierno nacional el tema de educación. Hoy por hoy son las regiones quienes la que tendrían que haber contenido, si se quieren, estas demandas o haberlas canalizado, ¿no? Al final no se dio y es donde estamos hoy en día, ¿no? Es más, al inicio varias regiones jugaron en pared con los huelguistas, ¿no? Ahora parece que ya a la luz de los hechos se están poniendo todas en regla, ¿no? Creo que a la luz de los hechos se ha demostrado cómo el gobierno siempre ha tenido la intención de cumplir con el magisterio, de atender sus reclamos, y también, ¿no es cierto?, hemos podido visualizar que detrás de las movilizaciones hay intenciones políticas, por un lado, hay intenciones vinculadas a temas económicos, como puede ser el tema de la derrama magisterial, y también, por supuesto, algunos grupos que mueve más de 1.000 millones al año, hay que decirlo. Efectivamente, ¿no? Los maestros se hacen un descuento de 30 soles en su planilla. Y el tema de que hay algunas facciones que no están de acuerdo con la reforma del magisterio, no están de acuerdo con el tema de las evaluaciones. Entonces eso también ha surgido en los últimos días, ha quedado plenamente evidenciado. Pero Castillo pidió, ¿no?, la derogatoria de la nueva ley magisterial. Ya ha sido claro en el tema, ¿no? Creo que al final nos hemos dado cuenta que lo que él quería es que no exista la ley y la meritocracia en la carrera magisterial, con lo cual nosotros creemos que es una piedra angular de la reforma. Si hemos logrado avances en la prueba PISA el año pasado, nosotros creemos que eso se debe justamente a que es fruto de la reforma, ¿no? Es el primer fruto que está dando la reforma. Tenemos que seguir profundizando en ella porque
Lo que deberíamos decir, Juan Carlos, es lo que debería estar detrás es el bienestar de los niños y las niñas, de los escolares. Y eso, lamentablemente, ha sido el gran ausente en esta discusión por parte de algunos dirigentes, ¿no? Usted ha sido titular del MIDI, ya no está en su sector, pero de todas maneras, ¿cómo se ha trabajado para que estos niños que han estado semanas fuera de las aulas no hayan perdido los beneficios que reciben a través de Jaliwarma? Lamentablemente hay muchos alimentos que están por vencerse. Justamente ayer la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dio cuenta de este tema y de que tenemos que tomar una medida de corto plazo para no perder los alimentos que ya habían sido adquiridos y que los niños no han podido gozar de los mismos, porque acuérdate que son desayunos que repartimos, pero que es un comité de cogestión que luego se le entrega al colegio. Al no estar el colegio funcionando, los niños no están asistiendo, por lo tanto no se ha podido hacer ese reparto, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar algunas medidas con aquellos alimentos que estén por vencerse. Claro, y a ello le sumamos el problema de que padres y madres que trabajan y que tenían en la escuela la seguridad de que sus hijos estaban allí, han tenido que variar toda la agenda, es decir, hay un montón de problemas colaterales. Hay muchísimos problemas colaterales y el principal problema es que tenemos que lograr que el año escolar no se pierda. Estamos trabajando para que ello, ¿no es cierto?, no ocurra, porque nuestros niños y niñas se merecen terminar su año escolar y ir, ¿no es cierto?, en un año complicado además, porque al principio del año escolar se ha tenido que suspender clases también. Efectivamente, porque teníamos el tema del fenómeno del niño costero, ¿no? Bueno, esperemos que esto se solucione. Pasemos a temas estamos justamente haciendo todo lo posible para que se solucione. Como has visto, hoy ha sido publicado el decreto de urgencia, están ahí los compromisos. Se está también trabajando para que existan puentes aéreos, para poder retornar a los maestros. Todos queremos que el día lunes amanezcamos con nuestros niños y niñas en las escuelas. Por lo menos entrevistaba en la tarde a la viceministra y ya habían algunos porcentajes que iban creciendo de maestros que iban retornando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, Arequipa es uno de los casos, ¿no? Donde además su gobernadora se ha puesto firme en el asunto. Bueno, Yamila es una muy buena gobernadora y firme, ¿no? ¿Cómo van los proyectos mineros? ¿Cómo va el avance en la captación de inversiones en ese sector tan importante, que es básicamente el motor de nuestra economía, ¿no? A ver, hoy día amanecimos con una buena noticia en el sector. Los precios de los metales siguen subiendo. Hoy el cobre llegó a los $3, así que estamos contentos, porque esto lo que hace es que algunos proyectos mineros que estaban paralizados, que no veían nueva inversión, hoy comiencen, ¿no es cierto?, a tener un nuevo horizonte, ¿no? Tenemos en cartera importantes proyectos, el presidente los anunció justamente en su mensaje presidencial, proyectos que ya van a comenzar, esperamos a operar pronto. Tenemos el proyecto Quellaveco, Mina Justa, Corani en Puno, que es Michiquillay, que es un proyecto que ya la próxima semana van a salir las bases para el concurso y que esperemos que sea adjudicado en el mes de noviembre, porque es un proyecto que está sumamente estudiado por muchas empresas, así que tenemos una cartera que creo que va a comenzar, ¿no es cierto?, a dar que hablar en este tiempo. ¿Hay esperanzas de que Tía María en el mediano plazo pueda ser viable? A ver, en Tía María hemos sido bastante claros. Hay una medida cautelar que impide, ¿no es cierto?, el inicio de las operaciones, pero más allá del tema legal, aquí lo importante es que la empresa logre convencer a la comunidad. Se entiende con la comunidad. Efectivamente, yo creo que, y yo vengo de un Ministerio de Desarrollo Social. He trabajado en todo el año pasado con las comunidades, con las poblaciones, entendido. ¿Y las comunidades tienen la voluntad de entender también qué significa el proyecto? Cuando uno se acerca a las comunidades y explica y se da el trabajo de poner todos los temas sobre la mesa, las comunidades entienden.
saben de los beneficios que puede tener un proyecto, pero también hacen una serie de sugerencias que tienen que ser tomadas en consideración. Y uno tiene que aprender a entender sus preocupaciones. Creo que tenemos que escuchar, tenemos que comprender y sobre todo tenemos que resolver, que a veces es lo más difícil, ¿no? Porque a veces nos gusta solamente quedarnos en el diálogo y no resolver. Pero creo que, por ejemplo, las comunidades muchas veces tienen reclamos justos y preocupaciones que deben ser escuchadas y atendidas. Promesas ya vencidas, ¿no? Bueno, creo que venimos de muchos años de tener compromisos o llegar a acuerdos de decirle sí, sí, ya, que no se cumplen, y ahí ¿no? lo metemos al Pero cajón. desde el Ministerio de Energía y Minas sí he encontrado que hay un seguimiento de cada uno de los acuerdos a los cuales se llega, y el Ministerio le hace un seguimiento a estas mesas que tienen las empresas con las comunidades, ¿no? Y sí he visto cómo en los últimos años se han ido cumpliendo, y en este año sobre todo somos muy estrictos en que todo compromiso que se firme tiene que tener una correlación. Lo vimos cuando yo estaba en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el tema de las bambas, por ejemplo, lo cual el Ministerio también se comprometió. A nosotros nos tocó, por ejemplo, el habilitar las casitas calientes en las bambas, lo pusimos una meta, la cumplimos, y la población pudo ver que se llegó a un compromiso y la realidad se cumplió. Yo creo que eso es bastante importante, porque lo que hemos perdido en los últimos años es confianza. Yo creo que tenemos como país que retomar... Se recupera con hechos, nada más. Y la confianza solamente se recupera cuando tú dices voy a hacer A y luego haces A. No haces A menos o Z o otra cosa, ¿no? Creo que eso es importante, y no solamente en el tema de comunidades, también en el tema de inversión es importantísimo la confianza, y en ese sentido sí quiero remarcar una noticia importante, ¿no? Que es que hemos mantenido nuestro grado de inversión, que ha pasado un poquito desapercibida, ¿no? Con toda esta marea. Todo este tema es un reconocimiento a todos los peruanos y peruanas que trabajan diariamente por el Perú. Creo que así como debemos ver un grado de inversión, son por los peruanos y peruanas que se levantan todos los días, que trabajan y que respetan, ¿no? Claro, son números que finalmente reflejan lo que cada uno está haciendo en su lo que sector, cada ¿no? uno, ¿no es cierto?, aporta, ¿no? Creo que es así como deberíamos mirarlo. El gasoducto sur, ¿en qué estadio está? A ver, en el gasoducto sur peruano es un proyecto en el cual ya hay un comité conformado en Proinversión, se llama el Comité Progas, tiene 3 miembros que vienen justamente diseñando, evaluando cómo va a ser la licitación. Nosotros esperamos que el próximo año podamos tener adjudicado este proyecto. Porque hay la gran preocupación de que se han roto muchas cadenas de pago, ¿no? Gente con medianas empresas que invirtió mucho para ser proveedor de este proyecto, de este gran proyecto, y se han quedado enganchados con deudas y... Bueno, este proyecto sin la luz en el horizonte, hay que recordar que este proyecto no ve la luz porque el consorcio no logra realizar el cierre financiero. Así es, no consigue plata. Para decirlo en cristiano, ¿no es cierto? Fue al banco y el banco le dijo no te voy a prestar para que hagas el proyecto. Claro. ¿Por qué? Por todo el escándalo de corrupción que ya había estallado, ¿no? Y esa es una condición sine qua non para poder comenzar a realizar el proyecto, ¿no es cierto? A construir el gasoducto, ¿no? Entonces, en virtud de eso es que se paraliza, se termina el contrato, no es una paralización, hay que hablarlo con propiedad, se termina el contrato porque el mismo contrato decía, cualquier cosa, si el consorcio no logra tener el dinero para hacer el proyecto, obviamente no se puede hacer el proyecto, con lo cual el contrato se termina. Porque hay muchas personas que han quedado, como digo, enganchadas ahí sin ver la luz. Ellos, en su pequeña responsabilidad del consorcio, ¿no? Sí, obviamente, pero... ¿No? Es clarísimo que hay una responsabilidad del consorcio. La refinería de Talara, había mucha preocupación por el monto y por si esta podría en algún momento llegar a ser rentable, y si ese monto de 5.400 millones no iba a aumentar en el camino, como fue aumentando desde un inicio, ¿no? A ver, en ese tema creo que es bien importante señalar, ¿no? Cuando se presentan las cifras de la refinería de Talara, alrededor del año 2013, comienzo del 2014, lo que hicieron no fue decir todo lo que iba a costar la refinería, ¿no? Solamente
lo que hicieron fue establecer el monto, si se quiere, de la parte principal, pero no establecieron cuáles eran los costos de administración, los costos de gerencia, los costos financieros, incluso unidades auxiliares tampoco las contabilizaron. Entonces, si uno va sumando todos estos rubros que te voy diciendo, es que uno llega a los 5.400 millones de dólares, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la refinería de Talara ya tiene hoy por hoy un avance de ejecución de obra de alrededor del 60%. O sea, es imposible paralizarlo en este momento o dejarlo ahí. Se perdería mucho más de lo que se perdería muchísimo más, y además porque es un proyecto que, de acuerdo a los flujos que Petroperú ha presentado, es un proyecto que Petroperú misma, con los flujos que va a obtener de la refinería, va a poder pagar los compromisos a los cuales se ha comprometido, ¿no? Incluso tenemos que señalar que hubo una emisión de bonos también de 2.000 millones bastante importante, porque salieron las tasas bastante buenas, ¿no? 4%, 5%, lo cual también es producto, pues, de nuestro grado de inversión, que permite tener estas tasas, confianza, ¿no? Además, exacto, claro, estas tasas tan favorables, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado a que los flujos del proyecto puedan hacer el repago, y de esa manera que no salga ni un sol de tesoro público para financiar la refinería de Talara. Ahora, hablando claro, ¿usted hubiera hecho Talara si estuviera en cero? ¿Se hubiera metido en una inversión de esa magnitud? Bueno, a mí no me gusta responder especulaciones. Creo que hemos sido claro que es un proyecto que este gobierno ya encontró, y dado el nivel de avance que tiene, hay que continuar, ¿no? Porque si no sería muchísimo... ¿Va a ser rentable? Más caro. Como le mencionaba, la rentabilidad del proyecto también es una rentabilidad media, ¿no? Claro, los financistas, yo soy abogada, no soy financista, pero financistas dicen, uy, yo en un proyecto así quizá, ¿no? No hay otros que son más rentables, pero bueno, es un tema de rentabilidad, pero de acuerdo al número que me han presentado, es un proyecto que es rentable. Hace unos días, ayer, si no me equivoco, hay una buena noticia para Loroye, que ya se va a poder vender por separado los activos de Doerran, que era uno de los pedidos de los trabajadores, para que la venta sea un poco más viable. A ver, en el tema de Doerran, efectivamente el día de ayer tuvimos tuvimos junta general de acreedores, y se llevó la propuesta. Es una propuesta que los trabajadores estaban solicitando, porque hay que recordar que se han hecho 7 intentos para poder vender el complejo junto con la mina, ¿no? Unidos. Claro. Y han sido procesos que no han dado resultados. Por eso es que ayer se decidió hacer venta por separado. Nosotros confiamos que de esa manera, ¿no es cierto? Y dado justamente los valores de los metales hoy en día, va a salir como pan caliente. Esperemos que así sea, porque de esa manera podemos atender la deuda social, que es lo que más nos preocupa hoy en día, ¿no? Y con el complejo metalúrgico. Y el complejo metalúrgico también, ¿no es cierto? Dado el complejo metalúrgico necesita ciertas inversiones importantes, pero también es un complejo que tiene mucha potencialidad. Entonces, también hay que verlo de esa naturaleza. Lo que pasa es que, claro, si estás en un proceso de liquidación en marcha, como se denomina, es difícil que se le incorpore recursos para poder ponerlo a punta, digamos, ¿no? Necesitamos una inversión nueva, y también esperamos que con esta venta por separado, no focalizándonos en el complejo, también pueda recibir nueva inversión. Porque si sale el mineral solo se pierde mucho, ¿no? Hay mucho mineral que sale con la roca que se podría vender por separado y sería un gran negocio. Por supuesto que sí. Necesitamos, necesitamos más de esos complejos en el Perú. Se va a cambiar además el administrador concursal, ¿no? Es un tema que ha quedado pendiente. Ha quedado pendiente. Hay que acordarnos que los administradores son de una lista que tiene el Indecopi, y es un tema que ha quedado pendiente justamente de discusión, ¿no? ¿Para cuándo ya se podría tener una respuesta final? El próximo mes, en septiembre. Sí. Perfecto, sería una gran noticia después de 7 años, más o menos, ¿no? 7, 8 años. Sí, así que ahí todos a promocionar, pues, tanto el complejo como la mina, para poder atender esta deuda social. El lote 192,
Han habido algunas críticas respecto a un cambio de reglamento para que Petroperú no vaya sola en el proyecto, sino se vaya en consorcio con Frontera. A ver, yo ahí lo que tendría que decir es, ayer estuvimos en el Congreso, ¿no es cierto? Hay una ley que habla de una previa evaluación. Algunos congresistas que estuvieron en el Congreso pasado decían que ese no fue el espíritu de la norma. Pero lo cierto es que Petroperú se presentó a Perupetro primero de manera individual y Perupetro tiene un reglamento que se aplica para todos, ¿no? No es que porque seas empresa pública no te aplico y si eres empresa privada sí. Es para todos, un reglamento de calificación. Y de acuerdo a ese reglamento, Petroperú no cumplía con las condiciones de este reglamento, ¿no? Es por eso que la propia Petroperú decide ir en consorcio con una empresa, con Frontera, y de esa manera cumple con los requisitos de este reglamento de calificación, ¿no? Y por eso es que se le aprueba la calificación. Luego tiene que venir todo un proceso de negociación que nos van a ir informando cómo van esas negociaciones hasta llegar a un contrato final, ¿no? Ha habido mucho debate sobre si Petroperú debe entrar en este tipo de negocios o no. ¿Cuál es la posición? ¿Que sí? ¿Que puede...? A ver, tenemos una ley, ¿no? Y somos un Estado de Derecho, tenemos que respetar, ¿no es cierto?, las leyes. El tema de que por qué no podía ir sola Petroperú es porque no tienen los recursos, porque justamente están comprometidos en el pago de la refinería de Talara 1 y además porque tiene una serie de obligaciones justamente por la colocación de bonos, ¿no?, que se realizó en mayo, junio pasados, ¿no? Perfecto. ¿Cómo espera despertar el día lunes respecto a esta situación de los maestros? A ver, yo espero que el día lunes la mayoría de maestros hayan regresado a clases. Yo quiero ver a los más de 3 millones de niños y niñas en sus aulas, ¿no? Creo que todos los esfuerzos que hemos realizado tienen que dar frutos en beneficio de los niños y niñas del Perú. Ellos se merecen tener una educación de calidad, que es lo que les va a permitir en el futuro justamente acceder, ¿no es cierto?, a una serie de beneficios, justamente además por su propio talento, ¿no? Claro, y nos hemos centrado mucho en lo cual está bien en la educación base, en la educación escolar, pero hay que dar un salto también muy grande en la educación universitaria, ¿no?, para completar ese ciclo. Es fundamental y creo que ahí pues el trabajo de la SUNEDU es fundamental, ¿no?, en el tema de buscar universidades que sean de calidad. Y yo te diría algo más, no todos tenemos que ir a la universidad. Hay carreras, hay un déficit técnico. Yo creo que hay un déficit técnico, tremendo, ¿no es cierto? Y lo vemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la industria de hidrocarburos, que es además, ¿no es cierto?, una industria que queremos promocionar. Nos hemos quedado muy rezagados en todo el tema de hidrocarburos, ¿no? La inversión en hidrocarburos ha sido muy pequeña y por eso es que hemos propuesto al Congreso de la República una nueva ley que permita crear un viceministerio de hidrocarburos, que esté pensando en cómo promover el tema de hidrocarburos, y también vamos a presentar al Congreso, ya estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, queríamos presentarla esta semana, no ha sido posible, esperemos que la próxima al Congreso, una nueva ley que estimule la inversión en hidrocarburos. Y en el sector de hidrocarburos hay muchísimo trabajo técnico. Si yo te contara lo que gana un soldador... Lo vi hace algunos años en Moquegua respecto a otro tema y era, ¿no?, sí, era mucho más que un profesional ya calificado. Puede ganar 3 veces más que un profesional, ¿no es cierto?, de una universidad, ¿no? Porque es tan especializado el tema, por ejemplo, de soldaduras, que en realidad es tan escaso el recurso que hay en el Perú, ¿qué? Se está trayendo colombianos, se está trayendo argentinos. Por eso, por ejemplo, ahí tenemos una carrera técnica que en realidad permitiría que los chicos y las chicas, ¿no es cierto?, que terminen la universidad se dediquen a ello y puedan tener un futuro
mira, como tú bien lo decías, ¿no es cierto?, con una remuneración muy por encima de un profesional. No tenemos que estar cegados a que todos tenemos que ir a la universidad. Creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Creo que las nuevas generaciones sí lo tienen y esperemos que los padres también, ¿no es cierto?, la tengan, ¿no? Pero ahí el Estado podría hacer algo también, ¿no? Como para enrumbarlos. Pero por supuesto que sí, creemos que es fundamental. Según las necesidades del país. Creemos que es fundamental este encuentro, ¿no?, que se ha perdido entre las necesidades de la empresa y la escuela, por ejemplo, ¿no? Saber qué está demandando, ¿no es cierto?, las empresas. Y creo que ahí como Estado tenemos un papel fundamental. Yo me comprometo desde el Ministerio de Energía y Minas justamente a difundir cuáles son estas nuevas carreras técnicas que el mercado está demandando para incentivar a más y no solo el Ejecutivo, ¿no? sino también los gobiernos locales y regionales, ¿no es cierto? De ver las necesidades de cada región para que los chicos además no tengan que venir a la capital para estudiar. Lo que mencionas es fundamental. En todo el sector energía y minas creo que el trabajo con los gobiernos regionales es fundamental. Lo hemos visto el lunes en el GORE. Yo pensé que no iba a tener tantas reuniones, pero fui una de las más solicitadas por los gobiernos regionales, porque creo que hay muchos espacios que tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y qué le están pidiendo los gobiernos regionales energía y minas? Energía y minas, a ver, hemos conversado muchísimo, por ejemplo, sobre electrificación rural, que son otros los temas donde le estamos poniendo mucha prioridad. El compromiso del gobierno es que al 2021 todo el Perú esté electrificado. La frontera eléctrica está alrededor del 80%, pero hay un 20% que no tiene, entonces tenemos que ponerle mucho ímpetu. ¿Y en recursos cuánto significa vencer ese 20%? Aproximadamente son como 1.500 millones de soles, no es tanto dinero. Porque más ahora hay, más o menos. Exactamente, porque ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? Hay un proyecto bastante importante, por ejemplo, en Puno, con energías renovables. Entonces, hay bastantes energía solar, por ejemplo, es algo que ha comenzado a introducirse para el tema de acortar la brecha en electrificación rural. Además, y con es la dispersión poblacional del Perú es importante eso, ¿no? Porque los tendidos generan mucha más inversión. Efectivamente. Por ejemplo, hablamos del tendido que tiene que hacerse en el Putumayo, por ejemplo, ¿no?, que ha estado por tanto tiempo olvidado, ¿no? Temas de líneas de transmisión, el gas, ¿no? Va a llegar el gas a mi región, tenemos que hacer también estos esquemas de masificación de gas natural. Hay un proceso ya en proinversión que esperamos se pueda adjudicar en mayo del próximo año para llevar gas natural a 7 departamentos de la zona centro y sur del país y se pueda beneficiar con, ¿no?, gas que es peruano, que es el barato y que es amigable con el medio ambiente y seguro. Claro, y que deja recursos a la familia bueno, para bonito y barato, digo yo. Sí, ¿no? para invertir en otras cosas. Pero ¿no? por supuesto que sí, las familias con esto reducen sus costos en energía y pueden este ahorro invertirlo, ¿no es cierto?, yo he visto muchas madres de familia que a raíz de esto han podido iniciar negocios de pastelería, de panadería, ¿no? Porque es un recurso que les permite tener una ganancia si es que realizan una actividad productiva, ¿no? Perfecto, ministra. Muchas gracias por haber estado aquí. No, encantada, Esperemos poder Juan Carlos. seguirle invitando y conversar de más temas energéticos y de minería. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que tenga muy buenas noches. Son las